estamos ya con la auténtica y original Normaliz. Qué gusto, qué honor encontrarnos con una mujer tan guapa, guailacera, por supuesto. Y desde el local Río Hablador, Normaliz, nosotros de Bellas de Folklore queremos saber más de ti. Si estás con esposo, sin esposo, si eres viuda o la has enterrado, tal vez. Vamos con la primera pregunta, Normaliz. Yo quiero que nos cuentes a toda la gente que hoy nos va a ver a través de distintas plataformas. Queremos saber cómo empezó Normaliz su carrera musical. Nosotros empezamos con un estilo sureño. Wow. Normaliz cantaba el estilo sur, canciones de Fresia Linda, canciones de Yarita Lisset. Bueno, entonces en el año 2012 mi hermana fallece y entonces yo ya me inclino a cantar la música folclore huanca. Qué alegría, en verdad, que ahora Normaliz cante la música huanca, la música del centro del Perú. Normaliz, queremos saber, mira, una mujer tan bella, tan regia, ¿de qué parte del Perú eres tú? Bueno, para todos mis amigos del Perú y el mundo, yo soy huanca belicana. Cosa delicada. Así es, donde se encuentra amor verdadero. Ay, uy, uy, uy. Y por supuesto, Normaliz, ¿cómo es tu pueblo o ciudad? Bueno, mi pueblo es Cachi Alta, un pueblito muy pequeño, es un anexo, tiene un mina de sal, ¿no? Por eso se dice Cachi Alta. Pertenece al distrito de Huando, Huancavelic. Uy, qué bonito. Y ahora queremos saber, ahí están todos los solteros en la plataforma. Quieren saber dónde radica Normaliz. Bueno, nosotros radicamos fabuloso en la capital Lima. Y bueno, pues desde ahí cultivamos el folclore huanca. Uy, mira, la verdad viene una pregunta muy dura, yo no quisiera preguntar porque yo... Mira, la pregunta dura es... No, pues, ya. Yo mismo voy a responder la edad, ¿ya? Porque dice, actualmente, ¿cuánta edad tiene Normaliz? Yo creo que no tiene menos de 22. No, pues Normaliz. Vamos a obviar esa pregunta. Vamos entonces, esta fecha tan importante, Normaliz. ¿Qué día es tu cumpleaños? ¿Qué día es tu santo? Para que todos los seguidores, hasta yo mismo, para traerte un mariachi en la noche. Queremos saber cuándo es su cumpleaños de Normaliz del centro, entonces. Bueno, mi cumpleaños es un 14 de abril. Mi signo es Aries. Ya saben, chicos, apúntale placa 14 de abril. 14 de abril. Normaliz, vamos con la siguiente pregunta, entonces. Aparte de cantar, ¿qué otros talentos tienes? O sea, aparte del canto, yo sé que eres muy talentosa cantando. Bueno, aparte de hacer la música, también nos vamos un poquito a hacer deportes, ¿no? Me gusta jugar fútbol, vóley, básquetbol y bueno, pues también un poquito vamos al gym, chicos. Una rutina saludable. En tu repertorio musical, vamos a preguntarte, ¿qué géneros están en tu repertorio, Normaliz? Bueno, fabuloso. En mi repertorio están lo que es versión guaylas, Santiago, parranda y un poquito también que ya vamos a hacer el lanzamiento de nuestras Pascuas. Uy, así es. ¿Verdad? Agüita de olvido voy a tomar. Agüita de olvido voy a tomar, y así olvidarte, amorcito, y así olvidarte, cariñito, y así olvidarte, amorcito, y así olvidarte, cariñito. Uy, Normaliz, qué hermoso cantas. ¿Tienes temas propios o son covers, Normaliz? No, son temas propios, fabuloso. Las letras, bueno, pues nos componen y también ayudamos, ¿no? Por ahí, pero... son de nosotros, todos los temas son de nosotros. Uy, qué bueno, temas propios. ¿Qué lugares del Perú has conocido mediante tus contratos? ¿A qué lugares has viajado? Yo por ahí tengo entendido que te has ido al sur del Perú, también te has ido al norte. Así es, anteriormente cuando estábamos trabajando con las chicas mañaneras, pues nos fuimos hasta Santa Cruz, Bolivia, conocemos diferentes departamentos de nuestro querido Perú. ¿Dónde encontramos tus canciones, Normaliz? En todas las plataformas de YouTube, Facebook, página oficial, TikTok. Wow, ya saben, chicos. Y también en Spotify, fabuloso. En todo, ¿ah? Próximas presentaciones, yo creo que me estabas contando el día de mañana también tienen presentaciones. Sí, mañana estamos en Huachipa en un bonito 50 años, después nos vamos al local Dionis, también es un cumpleaños, estaremos junto a la Orquesta Inconfundibles de Ayacucho y el domingo nos vamos al Rico Manchay, después Vitarte y sucesivamente, y este 4 de febrero en el mes del amor, en el mes de los carnavales estamos celebrando nuestro grandioso aniversario. 4 de febrero es la cita, chicos, apunte la placa. ¿El número de contrato, Normaliz?
979494936. No para maltratos, ¿no? Número para contratos, por favor. Para contratos y para los yapes. Una vez más, desde el local Río Hablador, vamos a darle el pase para que pueda saludar a todos hinchada del Perú, América y el mundo. Normaliz, el saludo cordial para toda la gente bonita de Bellas del Folclor. Muchísimas gracias por darme esa oportunidad de una bonita entrevista, Bellas del Folclor. Con todo cariño, su amiga de hoy, mañana y siempre, Normaliz. Así como te he querido yo, así nunca nadie te amará, eso te lo aseguro. Así como te he querido yo, así nunca nadie te amará. Piénsalo bien si tú me vas a dejar. Así como te he querido yo, así nunca nadie te amará, eso te lo aseguro. Así como te he querido yo, así nunca nadie te amará. Piénsalo bien si tú me vas a dejar. Por más lejos que te encuentres, nunca podrás olvidarme de amor. ¿Por qué? Porque el amor que te di fue puro y sincero. Por eso no me puedo arrancar de la mente ese amor, ese cariño.